Entrevisté a una profesora colombiana que admiro mucho por el contenido que crea para estudiantes y profesores de español como lengua extranjera. Jennifer Niño es una gran educadora que comparte sus experiencias y recursos para que aprendamos juntos. Si has visto su página web, Profe de Español, ya sabes de qué hablo. Así que empezamos. Hola, para el día de hoy quiero presentarte a una profesora que pues es muy popular en la red, tiene muchos contenidos súper interesantes para profesores en línea. Entonces, quiero presentarte a la profesora Jennifer. Profesora Jennifer, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues por la oportunidad de compartir y poner siempre un granito de arena. Vale, profesora Jennifer, muchas gracias por aceptar mi invitación y por tenerte, bueno, y porque estás aquí con nosotros conversando. Bueno, mira, para empezar, quiero preguntarte cómo ha sido tu experiencia enseñando español. Bueno, pues mira, yo empecé a enseñar español. La verdad es que no lo había planeado. Yo empecé aquí en Alemania a estudiar traducción e interpretación y durante mis estudios hubo un momento en el que pues nada, necesitaba pues buscar un trabajo y alguien me recomendó, me dijo, pues, ¿por qué no das clases en tal escuela de idiomas? Y bueno, pues me lo planteé y nada, envié el currículo y lo hice. Y nada, sí, como me lanzaron al agua fría, así, sin tener mucho conocimiento, toma el libro y esto es lo que tienes que hacer en determinado tiempo. Yo siempre he sido muy curiosa y obviamente eso no fue como hacerlo tal cual, sino que al final yo dije, bueno, esto me está gustando, pero mi carrera como tal de traducción e interpretación no tiene contenidos de didáctica, de metodología, de nada de eso. Entonces yo empecé pues a averiguar y a formarme por mi cuenta, haciendo cursos, formaciones, leyendo mucho, probando. Y así inició mi carrera pues hace ya más de 10 años. Ah, Ya vale, soy perfecto. viejita. No, para nada, profe, para nada. Entonces tú hiciste una transición entre la interpretación o desde la interpretación hacia todo el tema de la didáctica del español, ¿verdad? Exactamente. Luego yo quise, digamos, conectar un poquito más en cuanto al qué se enseña e hice una maestría en filología del español y del italiano. Entonces ya ahí empecé a ver más conceptos pues más cercanos, lingüística, literatura, todo esto. Y me empecé a empapar muchísimo más de esto. Sin embargo, pues esto de enseñar como tal, de educación, nunca estaba previsto en mis asignaturas y sí, paralelo a lo que yo estudiaba y ya, bueno, otros trabajos como profesora que iba desarrollando, pues seguí formándome. Yo creo que la formación es como ha sido una palabra clave desde que yo empecé, porque nunca lo he dejado de hacer. Por más pequeño que sea o por más grande, si tengo el tiempo y la oportunidad, yo aprovecho y bueno, hoy en día que hay tantas oportunidades de formación, pues hay que hacerlo, ¿no? Exacto, eso es verdad, profe. Entonces, podría preguntarte cuántas lenguas hablas en el presente. Bueno, español, Ujú. ¿no? No domino todas las variantes, eso hay que decirlo. Soy de Colombia, pero pues obviamente he perdido un poquitito más el acento colombiano ya después de tantos años acá. Eso es lo que me dicen, no sé. Hablo inglés, hablo alemán, porque también enseño alemán como lengua extranjera. Hablo italiano, digamos que el italiano es mi lengua pasiva, ¿no? Lo he retomado, lo retomé hace poco y estoy otra vez, sí, tomando clases de italiano. Ah, vale, perfecto, profe. O sea, tú hablas en total cuatro lenguas. Cuatro, cuatro. Cuatro lenguas, vale, perfecto. Muy bien, ¿y cómo ves eso? ¿Tú crees que para un profesor de español como lengua extranjera es muy importante eso, digamos, tener ese conocimiento más profundo de las lenguas extranjeras de los estudiantes? Yo pienso que, a ver, por pequeño que sea lo que aprendes de otra lengua, siempre te va a traer puntos a tu favor. Obviamente es diferente si estás en un contexto de inmersión y no inmersión, ¿no? Yo estoy en un contexto de no inmersión para el español, es decir, que mi público en un 80-90% son
pues alemanes, ¿no? Entonces, obviamente, yo domino la lengua alemana y pues Claro. sobre todo en niveles bajos, pues ayuda mucho cuando se trata de, sí, de darles una manito. Em, Cuando yo empecé a aprender alemán, todavía no era profesora, así que tomé, digamos, el aprendizaje de la lengua desde otra perspectiva, muy relajada, me concentro en aprender, me fascinó la gramática, todo esto. Ujú. Pero luego ya cuando aprendí italiano, entonces ya estaba enseñando, entonces ya fue un poco difícil desconectar el chip de profesora. Entonces mientras tomaba clases estaba analizando cómo lo hacían, que lo hacían. Y yo pienso que eso es muy importante para nosotros. O sea, siempre que enseñemos a hablar una lengua, que nos tomemos el tiempo, sea algo, digamos que no tan continuo o intenso, pero que sí podamos aprender otra lengua para sentir lo que nuestros estudiantes sienten. Y yo pienso que eso a veces lo olvidamos mucho, olvidamos ese miedo, los filtros afectivos, la ansiedad que se genera, el hecho de tener que compartir información personal en otra lengua. Todo eso lo olvidamos como profes cuando realmente no estamos en sí, mirando la otra perspectiva. Exacto, profe. Pues mira, desde mi punto de vista te puedo decir, yo estoy aprendiendo en este momento portugués, portugués de Ujú, Brasil, claro. ujú, Y es verdad, o sea, cuando tú estás como en ese proceso de aprendizaje y no el proceso de enseñanza, desde el punto de vista del profesor, tú te das cuenta de otras cosas, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Em, Profesora Jennifer, ¿cuál es la mejor forma de enseñar español a un extranjero? ¿Qué piensas? Bueno, pues eso es una pregunta muy general. Ajá. Habría que desglosarla un poquito primero en dónde te encuentras como enseñante y cuáles son los objetivos e intereses de tus estudiantes, ¿no? No es lo mismo, y también cuál es la edad de tus estudiantes. No es lo mismo trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con estudiantes. Eh, Hay que mirar la capacidad de tiempo que tienen, cuáles son sus objetivos. Yo trabajé muchos años en la Universidad Popular aquí en Alemania y allí los cursos eran para personas que simplemente, por ejemplo, muchos adultos mayores que quieren continuar ejercitando la cabeza Sí. o que se van unas semanas a España a pasar vacaciones. Entonces no es lo mismo enseñarle a ellos que enseñarle a un estudiante en la universidad que al final tiene que presentar un examen, obtener una certificación exacta. Entonces yo creo que, y hoy en día hay muchos cursos de formación que se especifican en ello, es decir, estás enseñando a niños, adolescentes, a adultos, a estudiantes, contextos de inmersión, contextos de no inmersión, cantidad de grupos, nivel, o sea, digamos, las estrategias de comunicación y de expresión, eh, bueno, de fomento de las destrezas cambia mucho si estamos en niveles bajos que en niveles altos. Entonces, yo te devuelvo la pregunta con 10.000 preguntas, porque ahora hay un tema que me está interesando mucho y es Ujú. el aprender a aprender, es decir, cómo qué estrategias llevamos a clase para que nuestros estudiantes sean conscientes de cómo ellos aprenden mejor, ¿no? En un tiempo, pues obviamente como esa es mi forma de aprender, pues entonces obviamente yo llevaba mucho contenido que sí, que se enmarcaba en mi forma de aprender, pero Ujú. obviamente eso excluía a otro grupo de estudiantes que quizá no aprenden así. Entiendo. ¿No? Como, bueno, la típica. Además tiene que ver un poco con la cultura, ¿no? Los estudiantes asiáticos aprenden de manera diferente que no sé, que los italianos. Entonces es una red, digamos que si estamos empezando en la profesión, a ver, yo voy a seguir aprendiendo, pero si estamos empezando es digamos, como una lista de preguntas que nos tenemos que hacer para saber en qué me voy a concentrar, ¿no? Y qué quiero abarcar. Por ejemplo, si tú me preguntas enseñanza de niños, Ujú. yo sí te puedo decir una o dos cosas, pero no soy la experta porque nunca me he especializado
en ello. Entonces, normalmente, ¿a qué tipo de estudiantes enseñas? A ver, yo trabajo en, digamos que dos partes. Una trabajo en un centro de idiomas de una universidad acá. Entonces, como tal, tengo estudiantes. Em, en algunas de las carreras, pues ya hay estudiantes que son adultos mayores que volvieron a estudiar y quieren tener un par de créditos aprendiendo un idioma. Y pues escogen español y entonces están en mis clases. Por otro lado, tengo una escuela online también de español y alemán. Y bueno, dependiendo, pero en general son adultos Ujú. que o están aquí viviendo, quieren mejorar su nivel o quieren venirse. Tengo cursos de conversación en los que pues la idea es mejorar esa fluidez, ¿no? Um, y digamos que en la escuela online mi grupo meta para el alemán, por ejemplo, son los hispanohablantes. O sea, hispanohablantes que quieren venir a Alemania um, y pues los alemanes que quieren aprender español. Buenísimo, profe, buenísimo, excelente. Ese es un idioma que me encantaría conocer más en un futuro. Sé que es diferente del español, tiene algunas similaridades, pero creo que es bastante difícil, ¿no? Bueno, algunas cosas las puedes entender mucho mejor si hablas inglés. Otra preguntita, desde tu experiencia, porque veo que trabajas principalmente con adultos o adultos mayores, ¿quién, o sea, quién aprende más rápido? O sea, ¿tú crees que una persona de 77 años puede aprender más rápido que una persona, no sé, de 30 años? Como todo en la vida, no hay que generalizar. Ok. Esa es, digamos, como una regla que siempre tengo en mi cabeza y es, hay que ver dos perspectivas. A ver, los adultos mayores obviamente son personas que por su estado pues, físico y mental les toma mucho más tiempo entender reglas gramaticales, pero su conocimiento del mundo es mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, no podemos comparar la enseñanza a niños cuando se dice, ay, no, pero es que los niños hay que enseñarles 10.000 idiomas porque los absorben. Claro, pero no podemos ver el espectro que les estamos enseñando a los niños no es el mismo que con el que estamos trabajando con adultos mayores, ¿no? O sea, un adulto ya en su lengua materna tiene muchos conocimientos que puede activar poco a poco en la lengua meta. Ujú. Eh, Luego, un estudiante ya está, digamos, en esa fase más activa, está aprendiendo, está en la universidad aprendiendo, esa es tu vida diaria, ¿no? El aprender, el hacer listas, el mapas mentales, tarjetas para aprender, entonces ya está en un ambiente en el que es mucho, mucho más fácil. Mm, ya viene otro aspecto y es la personalidad. Ujú. Y eso es lo que a veces olvidamos en las clases. Por ejemplo, yo como cuando aprendí alemán, digamos que al año ya yo podía defenderme muy bien y siempre me decían, no, pero tú hablas muy bien ya alemán y todo. Pero digamos en clase, si me analizo cómo era yo en clase, yo era una de las que menos participaba. ¿Por qué? Porque yo era una persona, yo soy muy perfeccionista, ¿no? Entonces Ajá. yo hasta que no en mi mente no tenía una frase bien construida, que no estaba segura de que así se formaba la palabra, entonces no me arriesgaba a hablar. Ujú. Por eso es que también en clase debemos tener un presente, participar, o sea, el que está siempre levantando la mano y participando, no quiere decir que sea el que mejor entienda y hable la lengua. Hay muchas personas muy pasivas, pero que digamos que son muy analíticos, ¿no? Entonces, en su análisis están tratando están conjugando, están buscando la palabra correcta, están activando. Y luego sí se arriesgan a hablar, ¿no? Entonces yo creo que por eso es tan importante en clases grupales introducir estrategias de participación, ¿no? Cuando en las clases uno a uno, pues es otra cosa porque ya no le queda de otra Conversar, sino, hablar. sino hablar, porque el profesor hablando solo pues va a ser un poco difícil, pero Ujú. en las grupales sí hay que aprender a introducir estrategias de participación para que no solamente sea una persona
o digamos, como a mí me fascina mucho la tecnología Ujú, te da la oportunidad de que muchas personas participen, digamos que de manera anónima. Entonces tú les ujú, puedes dar tu retroalimentación, tu feedback, ujú, y ellos no se sienten como atacados, porque corregir, dependiendo de la cultura de donde venga nuestro alumnado, es algo puede llegar a ser muy difícil. Entonces hay personas que no quieren sentirse, sí, corregidos en ujú. público. Claro. Crea ansiedad, baja la conexión entre docente y estudiante. Bueno, hay muchísimos factores a los que hay que prestarle atención. Cómo enseñar español, ¿cierto? Pero entonces pensémoslo desde el punto de vista del estudiante, o sea, cómo aprender español eh, como extranjero. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, te hablo mucho de lo que yo les recomiendo, lo que animo a mis estudiantes. Y sobre todo, digamos, en un contexto de no inmersión como es en el que estamos, porque pues obviamente uno que otro tiene la suerte de tener un amigo que hable español, pero digamos, yo siento, entre más expuestos estén a la lengua meta, mucho más fácil será. O sea, no tienes que olvidar las posibilidades que se ofrecen en el mundo de hoy, escuchar podcasts, leer artículos, um, descargarte aplicaciones para intercambiar pues idiomas, ¿no? Como el tándem, tú le enseñas a y menos es más. Es decir, sobre todo les pasa mucho a mis estudiantes de la Ujú. universidad cuando tenemos, bueno, trabajos que hacer para la casa y que las hacen 30 una hora antes de que empiece la clase. Y yo los animo mucho a dividir eso, ¿sabes? 10, 15 minutos al día es mucho mejor que Ujú, eh, una hora y media un día a la semana. Entonces yo ujú, pienso que extender ese trabajo a lo largo del tiempo, quizá de manera reducida, ayuda a profundizar y a conectar mucho más. Algo muy importante y bueno, se ve mucho en los estudios que hay de cómo aprendemos nosotros, es mm, conectar o activar lo que ya sabemos con la nueva información. Entonces, ujú. una de las cosas que más hago es que siempre que activamos un nuevo tema en clase, yo les pido mucho que conecte con lo que ya saben, ¿no? Que activemos vocabulario que a ellos les interesa. Ujú. Muchos profesores se rigen mucho por, bueno, los marcos de referencia que existen, que son importantes, no digo que no, pero si en un curso, dime tú, en una 2 sale, por ejemplo, a ver, una persona que está muy interesada en el cine Ujú. y quiere saber cómo se dice cambio de plano, ¿no? O sea, en el cine, ¿no? Sí. Y en una 2 obviamente, pues creo que nunca lo vas a encontrar en una 2, pero para el alumno es importante, o sea, para él saber esa palabra va a ser muy importante porque con esa palabra va a poder expresar algo de sí mismo. Tú hablabas de un contexto de inmersión, o sea, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, A ver, yo trabajo en uno de no inmersión. ok, vale, perfecto. ¿Y significa qué exactamente? Vale, un contexto de no Ujú, inmersión, o sea, digamos, la lengua meta, en este caso español, los contextos de inmersión serían España y todos los países hispanohablantes. ok. Entonces, ¿qué pasa? Que el alumno está allí y aparte de la clase que tiene, sale de la clase y el contacto sigue, ¿no? En los buses, en la calle, escuchando conversaciones, o sea, digamos que nunca va a parar mientras encuentre ese lugar. Y un contexto de no inmersión es como, por ejemplo, mis alumnos alemanes que viven aquí y que aprenden español. Su único Ah. contacto como tal con la lengua es mi clase, que espero que no, pero pues a veces Suele pasar. suele Ok. pasar. Bueno, es un tema un poco diferente y quiero hablar del idioma español y de la percepción que tienen los hispanos, ¿sabes? Y quiero preguntarte esto, ¿por qué hay hispanohablantes nativos
porque yo lo he visto, o sea, yo he visto en Colombia, por ejemplo, que cuando piensan en su idioma, no lo ven como algo importante, ¿sabes? Como que dicen, es un idioma, pues que sí, que hay muchas personas que lo hablan, pero no es importante. Entonces valoran otros idiomas, por ejemplo, como el inglés. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Por qué pasa esta situación? Bueno, estás reflejando un poquito mi vida en Colombia. Ok. Desde muy pequeña en la escuela me interesó mucho el inglés y yo quería aprenderlo sí o sí. Em, y claro, a ver, voy a contar un secreto aquí, pero la clase en donde yo sacaba las peores notas en la escuela era español. Ah, vea pues. Entonces era como, vale, eso es lo que hablo, pues ya está. Y fue saliendo del país, ¿no? Que empecé a ver lo importante que es mi lengua y aunque había estudiado en la escuela, lo poco que sabía de mi lengua. Entonces fue cuando empecé a estudiar traducción, interpretación, hacer el máster en filología, que empiezas a ver, ¡guau! El mundo que se esconde detrás. Hay que decir que también depende digamos, en el caso que estás hablando, Ujú, de el idioma o las personas los nativos son cosas que tienen que ver mucho con el estrato social, ujú. ¿sí? Con el trasfondo educativo que tenga. Entonces, obviamente para una persona con un trasfondo educativo muy bajo va a ser mucho menos importante. Y estas personas que, por ejemplo, yo aquí he tenido a muchos estudiantes Ujú. hispanohablantes que pues les doy clases de alemán y vamos a escribir textos y escriben unos textos horribles. Entonces, pero en alemán. Pero Ujú. entonces al principio yo pensaba, bueno, es porque el alemán es difícil, pero vas a ver el trasfondo cultural y educativo que tienen y es, pero mira su lengua materna, ¿no? O sea, están... Y es eso, si en tu lengua, si en tu lengua nunca escribes un texto, nunca te pones a escribir, pues imagínate llegar a aprender una lengua extranjera en donde ya te piden, escribe una carta formal, escribe un ensayo, escribe no sé qué, pues va a ser muchísimo más difícil hacer esa conexión y hacer y el trabajo para que lleguen allí en la lengua extranjera, pues va a ser de paso por paso, no puedes lanzarlos así. Por eso es muy importante conocer el background, el trasfondo Ujú. educativo de las personas. A mí me gusta hacerles, cuando empiezo con mis estudiantes, hacerles bueno, si están los de la universidad, bueno, si están en la universidad, doy por hecho de que ya tienen un trasfondo educativo un poco más alto, eh, pero aún así, por ejemplo, yo daba cursos para refugiados, o sea, cursos de alemán para refugiados Ah, qué acá, entonces interesante. yo tenía que mirar eh, personas de Siria, Irán, Irak, ¿no? Marruecos, obviamente con la lengua árabe, que es otra cosa mucho más Ujú. diferente, Sí. y personas que, bueno, que son refugiados, ¿no? Que no en su país natal nunca tuvieron la oportunidad de estudiar Ujú. y por cuestiones políticas han tenido que dejar de su país y aquí tienen que buscarse una vida y aquí les exige el gobierno un determinado nivel para poder seguir apoyándolos. Y a esas personas les cuesta muchísimo, ¿no? Claro, claro, entiendo. O sea, son personas que, pues, por la situación, por su realidad, tienen un nivel educativo no tan alto, ¿cierto? Entonces, digamos, para adaptarse a el idioma del país que los recibe, puede ser un poco más complicado. Es lo que quieres decir, ¿sí? Ujú. Ujú. Por eso recomiendo siempre hacer esos, como sea que estás conociendo a tus estudiantes, a tu grupo, hacer ese tipo de cuestionarios en los que, pues, cuánto tiempo has estudiado, qué te Ujú. gustaba hacer más en la escuela, qué materia era tu favorita, así podemos como ir sacando poquito a poquito, pues, conocer más Ujú. de ellos y saber a qué nos vamos a enfrentar en una clase.
¿tú cómo ves la situación del español en el mundo? O sea, ¿cómo ves, por ejemplo, la importancia que le dan los alemanes al español, que le dan los chinos al español? ¿Cuál es tu opinión? Independientemente de mi opinión, yo Ok. veo con gran frecuencia una serie de artículos que hablan de cómo se ve el español en China, la posición del español, cuántos estudiantes, se abre un nuevo centro del Cervantes. Bueno, como que eh, tengo la sensación de que crece a, no sé, si lo comparo con hace 10 años que yo empecé, hace más de 10 años, no era tanto, Ujú. no era tan activa, digamos, ese crecimiento, pero ahora sí lo veo. Yo te puedo hablar un poco de mi contexto, ¿no? Porque no puedo hablar por todo el mundo. Claro. Ujú. Um, y digamos, en el sistema educativo alemán, hace mucho tiempo, el francés, digamos, que dominaba en el interés de los estudiantes cuando se trataba de que en el bachillerato escogieran una lengua extranjera. Y desde hace unos años para acá, pues el español ha venido creciendo en importancia y muchas más escuelas ofrecen español, digamos, como una de las materias para hacer, digamos, cuando están en el bachillerato alemán, pues al final tienen que escoger 2 o 3 materias Ujú. en las que quieren tener su evaluación final y muchos escogen, digamos, español. O sea, hay esa opción. Hay muchas más Claro. escuelas bilingües o escuelas de español en las que reciben clase diariamente solo en español, por ejemplo. Ok. O sea que está creciendo, sin embargo, debo decir que siguen eh, los estereotipos de la lengua. Ok. O sea, el crecimiento va a la par con la cantidad de estereotipos que existen y que se siguen construyendo incluso en la clase, ¿no? Ok. Como ¿Cómo cuáles, por ejemplo? la típica, ¿sabes? Hay muchas escuelas de español y la típica publicidad de Ujú. toros, sangría y Mm, flamenco, que no entiendo. se salen de ahí, ¿sabes? O que se usa Frida Kahlo Ajá. para promocionar cualquier curso de español, por Español. ejemplo. No se va más allá o que no se salga de los 2, 3 autores que se Ujú. conocen y no se profundice muchísimo más. Que Latinoamérica tiene tantos rincones tan especiales, pero Sí. siempre se siguen tratando las mismas 3 ciudades en los materiales, en los manuales. Que, como te digo, va cambiando, yo lo estoy viendo. Ujú. Hay, digamos, un españacentrismo, voy a decirlo así. Es Interesante. decir, Ujú. que el español de España y España es el que, digamos, tiene más dominancia. Ujú. Lo veo también en el claustro de profesores de las universidades. Ujú. No quiero generalizar tampoco, pero Claro. es la tendencia Claro que sí. de, ponle tú, de 10 profesores, 7 son españoles y 3 son de Latinoamérica. Y por ejemplo, en el futuro tú mirarías algo como, no sé, un español, por ejemplo, de Asunción, un español de Buenos Aires, como algo que fortalezca más esas culturas o que saque a relucir más estos lugares, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encantaría ver muchas más lecciones sobre Venezuela, Ujú. sobre Uruguay, sobre Paraguay, ¿no? Sobre Guinea Ecuatorial, sobre la historia del español en las Filipinas, que fue lengua oficial, pero son cosas que todavía siguen, pues, como muy al margen, sobre muchos países de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua. Y para ir terminando, pues quiero contarles que la profesora Jennifer tiene una página web muy interesante donde pues muestra recursos, da recursos eh, para profesores y para estudiantes. Voy a dejar el nombre exacto en la descripción, ¿ok? Profesora Jennifer, no sé si tienes palabras finales para las personas que nos están viendo, para profes de español de Latinoamérica, porque te puedo decir que los que nos ven principalmente son de Latinoamérica, o para estudiantes de español. Bueno, primero, yo creo que primero para los profesores, a mí durante mucho tiempo o desde hace mucho tiempo me gustaría ver a muchos más profesores de Latinoamérica resurgiendo
de las cenizas. Ok. Porque sí, porque hay muchos proyectos, o sea, que sigo diciendo, yo amo y tengo muchos colegas españoles y trabajo en muchos proyectos, Ujú. pero me gustaría mucho ver a más profes latinoamericanos abanderando la enseñanza en redes sociales, creando proyectos, creando materiales, mostrando sus países. O sea que ojalá que en los próximos años se vea muchísimo más. Listo, profe. Y espero yo también que así sea. Eso es. Así es. Bueno, profe Jennifer, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por compartir tus experiencias, tus opiniones, tus percepciones. Espero verte en una futura entrevista y nos vemos. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos.